Y cuando tengan ahí en el libro de Habacuc, ya sea que quieran poner una manita o nada más enseñarme like, y sin problema, por favor. Perfecto, mi Osvaldo, nos ganó en el esgrima, ¿eh? Espero que ya lo tengan todos. Vamos a estar viendo un resumen de todo el libro. Va a ser rápido, yo sé que es un libro completo, nada más son 3 capítulos, pero voy a tratar de resumir los primeros 2 capítulos para que podamos entender un poquito ahí el contexto de lo que es, el libro, y nos vamos a centrar en la última parte del capítulo 3. Creo que la mayoría ya lo tienen. Voy a dar lectura al primer capítulo, los primeros versículos del 1 al 4, del 1 al 5. Si me pueden seguir con su vista, lo voy a leer. Dice el libro de Habacuc, dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Y empieza cuestionando a Habacuc en este libro. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué es lo que vemos al inicio? Si se fijan, Habacuc está textualmente cuestionando a Dios. Dice, oye Dios, ¿hasta cuándo vas a tolerar todo esto que está pasando? No hay justicia, hay violencia, hay destrucción, hay pleito, hay contienda, dice, y el juicio no sale según la verdad. Lo primero que vemos cómo inicia el libro de Habacuc es que Habacuc inicia cuestionando a Dios por una situación que estaban viviendo. ¿Qué es lo que estaban viviendo? El pueblo de Dios, en toda la historia del Antiguo Testamento, se resume en pecar, arrepentirse, lo restaura Dios, vuelven a pecar, se arrepienten, lo restaura Dios, pero en ese proceso de restauración obviamente Dios trabaja con disciplina. Entonces el libro de Habacuc no es de excepción. Dice Dios, le dice Habacuc a Dios, ¿por qué permites que haya tanta injusticia? ¿Por qué permites que haya tanto pecado? ¿Por qué permites que el pueblo esté viviendo así? Y le dice Dios, más adelante le explica a Habacuc que está al pendiente, es decir, que no es ajeno de lo que está pasando. Y le dice, yo voy a hacer justicia, no es como tú crees, no nada más es el ver la injusticia del cuadro que tú estás viendo de que hay injusticia, sino que yo estoy al pendiente de esto. ¿Por qué este libro? La ciudad de Judea estaba sitiada por los caldeos, los babilonios, e iba a ser tomada. Y obviamente esto era por consecuencia del pecado de Judea, es decir, Dios iba a ocupar a los caldeos para castigar a Judea. Entonces, la ciudad está cerrada, está sitiada, y como podemos entender a través de la historia, cuando una ciudad está sitiada, está cerrada, pues no hay comercio, no hay entradas, no hay salidas, quizá, ¿verdad?, un poco de comercio ahí en el interior de la ciudad, pero no podía haber tráfico con los mercaderes de afuera, porque la ciudad estaba sitiada, porque Dios iba a castigar a Judea con los babilonios por el pecado, ¿verdad? Entonces, algo que estaba hablando Habacuc con Dios es, tú sigues permitiendo que la injusticia sigue aquí, tienes que hacer algo, estamos viviendo en injusticia, estamos viviendo en pecado, etcétera, y tú estás como si nada. Entonces le dice Dios, no, yo no estoy como si nada, ¿qué es lo que voy a hacer? Y Dios le explica, en el capítulo 1 y capítulo 2 le explica Dios a Habacuc y le dice, mira, yo voy a usar a los babilonios para castigar a mi pueblo. ¿Por qué? Porque han pecado, porque no han hecho lo que yo les he pedido, porque van en error tras error. Entonces voy a usar a los babilonios para castigar a Judea. Y dice Habacuc, bueno, ok, está bien. Pero viene otro cuestionamiento más adelante de Habacuc hacia Dios y le dice, oye, pero entonces, ¿cómo es posible que tú vas a castigar una injusticia
con gente más injusta y más pecadora que a los que van a castigar. Es decir, somos malos, sí, o sea, el pueblo de Judea es malo, sí, pero nos vas a castigar con alguien peor aún de lo que nosotros somos. Y Dios le da una respuesta a Habacuc que le dice, mira, yo sé hacer una diferencia, yo estoy al pendiente. Y hay un versículo muy famoso que también se utiliza en el Nuevo Testamento que dice que el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le hace entender Dios a Habacuc a través del capítulo 1 y capítulo 2? Que Él va a castigar la injusticia, que Él va a castigar el pecado, que Él va a usar a alguien para castigar a los de Judea, pero va a ser una diferencia entre el justo y el injusto, porque dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, Dios le muestra a Habacuc que sí va a ser una diferencia, sí va a haber castigo, sí va a haber disciplina, pero va a ser una diferencia entre el justo y el injusto. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos? Yo creo, muy personalmente, y yo creo que muchos compartirán la idea, quizá otros no, pero vamos a ver al final del día cómo concluimos esto, es que quizá por malas decisiones, quizá por malas acciones de ambos, ¿verdad? Del gobierno, de la sociedad e incluso de muchos cristianos que no están o no estamos haciendo el trabajo de Dios. Obviamente Dios utiliza cosas para juzgar y para castigar. Si nos vamos del lado de la injusticia, quizá muchos cristianos estamos encerrados ahora injustamente, ¿verdad? Porque, ¿qué necesidad tenemos de estar encerrados? Si nos hubieran dicho hace 3 meses que nos guardáramos, ahorita estaríamos saliendo. No salimos ahora, que nos dejan salir en teoría, ¿verdad? Se va a seguir extendiendo esta pandemia y tarde o temprano, mientras esto se sigue expandiendo, vamos a volver a ser encerrados. Y otra vez, quizá injustamente, y quizá por algunos justamente porque no se guardan y no siguen las indicaciones de las autoridades. Entonces, estábamos viviendo algo similar. Ellos con los caldeos, ya, porque Dios los iba a juzgar, y nosotros ahorita con una pandemia que tenemos que estar encerrados, quizá injustamente, pero por consecuencias de que como sociedad no seguimos las indicaciones, quizá de que como cristianos no estamos haciendo y compartiendo, y ahora lo tenemos que hacer y Dios está abriendo puertas como estas, ¿verdad? Pero estamos encerrados como estaba en ese momento el pueblo. Mientras Habacuc, este libro, Habacuc nunca habla la profecía al pueblo. Le dice Dios que escriba la profecía, pero este libro nada más se relaciona a Habacuc y Dios. Habacuc pregunta, Dios responde. Y más adelante se vuelve a repetir el mismo patrón. Habacuc pregunta y Dios responde. Pero mientras Habacuc va escuchando las respuestas de Dios, se da cuenta de que él, es decir, Dios realmente está involucrado en los asuntos de la humanidad y siempre va a actuar con sabiduría y equidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Habacuc? Cambia la perspectiva. Primero empezó cuestionando a Dios, diciéndole, ¿por qué la injusticia? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué el castigo? Dice Dios, lo voy a corregir. No, pero es que lo vas a corregir con unos peor que nosotros. Sí, pero voy a hacer diferencia, unos justos y unos injustos, y el justo por la fe vivirá. Entonces, las respuestas que Dios le da a Habacuc cambia su perspectiva. ¿Y qué es lo que pretendemos o qué es lo que pretendo, hermanos, juntos con este mensaje? Que nuestra perspectiva ante la situación que estamos viviendo pueda cambiar por completo. Quizá algunos tenemos muy buenas perspectivas, otros quizá no tan buenas. Todo va a ser dependiendo del enfoque que nosotros le demos. El enfoque que estoy buscando que le demos todos juntos es un enfoque bíblico, de acuerdo a cómo Dios trabaja, y que con base a esta porción de la Escritura nosotros cambiemos nuestra perspectiva hacia la palabra de Dios. Entonces, entendiendo el contexto, vamos a entrar al tema. Y voy a pedir que vayamos al capítulo de Habacuc 3. Habacuc 3. Y vamos a leer del versículo 17 al 19, que es donde yo me quiero centrar en este momento. ¿Ya lo tienen todos? Ahí me ponen su manita o aquí en la pantalla y le damos avance. Habacuc 3, 17. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada
y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entendemos ya el contexto, ojalá y no ayude en el contexto, fue un contexto rápido, es un libro profético, pero después de que Habacuc cuestiona a Dios y Dios le responde, Habacuc entiende, chin, al final del día Dios tiene el control. Y la perspectiva al final de Habacuc cambia con una oración bien fuerte y bien completa en cuanto a la confianza que debemos de tener en Dios. Y vamos a desmenuzar esto muy rápidamente porque la verdad es que la doctrina y la enseñanza es mucha en este libro, pero vamos a tratar de aplicarlo a nuestra vida diaria, ¿sale? Dice el versículo 17, aunque la higuera no florezca. Yo creo, hermanos, que a la mayoría de nosotros, no a todos, porque yo sé que hay excepciones, gracias a Dios, pero la mayoría de nosotros las cosas no están saliendo como planeamos. La higuera no está floreciendo. La higuera florece y posteriormente da su fruto. Obviamente cuando se cultiva, ¿verdad? El agricultor espera el tiempo en el que la higuera dé su fruto, obviamente, para poder recogerlo. Pero aquí dice Habacuc, la higuera no florece. Y yo creo que tenemos mucho la costumbre a inicio de año de decir, y vamos a hacer unos planes, ¿no? Ahora sí voy a ahorrar para salir de vacaciones, voy a ahorrar para comprar una pantalla para mi familia, etcétera. Pero empezamos el año no tan bien y las cosas no están saliendo como planeamos. ¿Por qué? Por todo lo que estamos viviendo. Después dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. ¿Qué estamos viviendo? No hay fruto. En muchos casos de nosotros, quizá los pagos en el trabajo están a medias, en algunos quizá son nulos, en algunos quizá los despidieron, en los que tienen negocio, ¿verdad? Quizá no están vendiendo lo que normalmente se tiene que vender, ¿no? O sea, a lo mejor yo en un fin de semana en mi negocio, no, hombre, sacaba lo de una quincena y ahorita sí, no hay fruto en la vid. No estamos recibiendo quizá lo que tendríamos que estar recibiendo normalmente. Y en ese momento también Habacuc en su persona lo estaba viviendo. En las vides no hay fruto. Bendito Dios por los que tienen un trabajo y que les están manteniendo el sueldo al 100%. Gracias a Dios. Muchos no estamos en esa situación y vamos a ver la actitud de Habacuc en eso. Si tú estás en ese nicho, ¿verdad? En ese pequeño universo en el que estás batallando con las finanzas, también Habacuc no está solo, habemos muchos y estamos en esa situación. Vamos a ver adelante, dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, es decir, no hay trabajo, no hay para trabajar. El olivo llevaba un proceso, ¿verdad? Y el producto del olivo es aceite, ¿verdad? Y el aceite se utiliza para muchas cosas. Incluso hoy en día, ¿verdad? También usamos el aceite de olivo, pero el olivo se tiene que procesar. En ese momento ni siquiera había producto para poder trabajar y quizá estamos en esa situación, ¿verdad? Encerrados, con dificultades, no hay ni siquiera para trabajar, es decir, a lo mejor tenemos el deseo de, no, hombre, yo ya me quiero trabajar, y la verdad es que en lo personal yo estoy en ese punto, ¿verdad? Diciéndole, Dios, yo ya me quiero trabajar, ya no quiero estar encerrado, pero no hay trabajo, está todo detenido, dice ahí, y los labrados no den mantenimiento, es decir, no había ni para la comida, no había para el mantenimiento. Y no sé tú, hermano, qué tanto estés batallando, ¿verdad? Aún para tu sustento. Ahí Habacuc estaba batallando, había hambre en ese momento. Yo creo que muchos estamos quizá en una situación, si no de escasez total, pero quizá algunos de nosotros hemos batallado para incluso el alimento. Y gracias a Dios por la iglesia y por muchos de ustedes y muchos hermanos que han dado, ¿verdad?, para las despensas y que a pesar de que no hay a veces ni para el alimento, Dios ha suplido como gratitud, ¿verdad, hermanos? Para que ustedes lo sepan,
Yo soy testimonio de eso. La iglesia me ha apoyado, la iglesia ha suplido mis necesidades. Ha habido momentos en los que he estado en este punto de chin y comemos, pues Dios va a proveer. Y la verdad es que Dios ha mandado personas con despensa, con fruta, con alimento, con verduras, y bendito Dios por eso, porque eso me ha ayudado en este contexto del pasaje a poder cambiar mi perspectiva. Y ojalá, hermano, ojalá y Dios esté trabajando de la misma manera para contigo, si tienes la necesidad, y también para eso estamos como familia, ¿verdad? Para poder compartir con los demás, y si hay alguna necesidad, tratar de suplir esa necesidad. Pero el punto es que los labrados no estaban dando mantenimiento, no había ni para comer, muchos estamos en esa situación, muchos quizá ya salimos, muchos quizá para allá van, pero no está solo, estábamos en la misma situación, y aquí Habacuc personalmente estaba en esa situación. Luego dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Obviamente las ovejas también eran para sustento, era para abrigo, era para alimento, era para sacrificios, incluso a Dios, ¿verdad? Porque con las ovejas se hacían los sacrificios. Y yo sé, hermano, que quizá estamos viviendo este momento en el que pensamos, sí, doy mi diezmo o no doy mi diezmo porque no hay ovejas para sacrificar. Doy mis visiones o no doy mis misiones porque no hay ovejas para sacrificar. Apoyo a la renta de la iglesia, no apoyo porque no hay ovejas para sacrificar. Es bien complicado, hermano. Yo entiendo esa situación, ¿verdad? Y Habacuc entendía, si es que ya no hay ovejas en la majada, ya no hay ni para sacrificios, ya no hay ni para sustento, ya no hay ni para abrigo, ¿qué hago? Y quizá estemos en esa situación, ¿verdad? Pensando en, ¿doy o no doy? ¿Sigo fiel o no sigo fiel? Porque ya no hay para sacrificar, ya ni siquiera hay para dar. Y dice ahí, y no haya vacas en los corrales. Termina, ¿verdad? Con las vacas en los corrales. Y no sé cuántos de ustedes tengan el hábito de ahorrar, ¿verdad? Quizá ya hasta las vacas están flacas, ¿verdad? O el cochinito está flaco, ya ni ahorros hay. En esa situación estaba Habacuc, igual que muchos de nosotros podemos estar. Y viene la parte importante, hermano. Nada más quiero repetir un poco para que podamos entender el versículo. Dice, aunque la higuera no florezca, las cosas no están saliendo como planeamos, ni en las vides haya fruto, no tenemos pagos a medias, aunque falte el producto del olivo, no hay trabajo, y los labrados no den mantenimiento, a veces no tenemos para la comida, y las ovejas sean quitadas de la majada, no tenemos ni siquiera para dar o para sacrificar a la iglesia, y no haya vacas en los corrales, ya ni ahorros tenemos. Y viene la perspectiva que nosotros debemos de tener, hermano. Esta es la parte importante. Dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. ¿Qué estaba diciendo Habacuc? Mi alegría, y esa palabra que viene ahí en hebreo se traduce como saltar de gozo. O sea, no es nada más, ay, estoy alegre y sonrío. No. La palabra que utiliza Habacuc es saltar de gozo. ¿Qué estaba diciendo? Mi gozo no depende de todo lo que ya mencioné. Mi gozo no depende de la situación que estoy viviendo. Yo voy a seguir saltando de alegría en Dios. Porque no dependo de ese. Yo me alegraré en Jehová. Dice, y me gozaré, lo vuelve a repetir, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? Lo que me va a salvar de todo eso es mi Dios. Esa debe de ser mi perspectiva durante cada día. Es difícil, sí, porque batallamos en el trabajo, los que están trabajando, en la familia, porque llevamos tiempo encerrados, en la iglesia, porque no nos podemos reunir, y en muchos aspectos de nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestras relaciones, no podemos ver a la familia, etcétera. Muchas cosas, ¿verdad? Que vivimos como situación. Pero, ¿quién nos va a salvar de todo eso? Dice Habacuc. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice Jehová, versículo 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. Y también me tomé el tiempo de buscar esa palabra en hebreo, y la palabra se traduce como ejército. Es decir, no estamos solos.
el Señor es mi ejército. Dios tiene un ejército, y también lo dice la palabra, ¿verdad? Que el ejército del Señor acampa alrededor de los que le temen. Dios es nuestro ejército. Dice también esa palabra, se traduce como riqueza, es decir, es compañía y es sustento, porque habla de la parte económica, habla de riqueza. Y también esa palabra se traduce como valor, es decir, aunque esté sumergido totalmente, Dios me va a dar el valor para poder sobreponerme a esta situación. Termina el versículo diciendo, el cual hace mis pies como de siervas. Dice, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. La palabra siervas se traduce aquí como cabra montés o venado, hembra, pero yo me quiero centrar en la parte de la cabra. Dice, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Por qué dice Habacuc que hace sus pies como de sierva, como de cabra montés? La palabra lo dice, ¿verdad? Las cabras monteses andan en los montes, andan en las alturas, y por eso dice, en mis alturas me hace andar. Pero tenemos que entender, hermanos, que a veces las alturas no son mejor. No siempre nuestras alturas van a ser como nosotros creemos. Dice Habacuc que estaba en sus alturas, que sus alturas lo hace andar. ¿Qué es lo que estaba diciendo Habacuc? Me hace como una sierva. ¿Por qué? Porque a pesar de que las montañas están muy empinadas, muy rocosas, muy peligrosas, y a lo mejor lo han visto en algún programa, ¿verdad? De National Geographic o etcétera, cuando hacen los documentales, tú ves prácticamente vertical la montaña y la cabrita está parada sin ningún problema, porque Dios les dio la capacidad de caminar en esas alturas y en esos territorios. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Habacuc? Mi Dios es capaz de darme la habilidad de contentarme en la situación en la que estoy para poder seguir avanzando. Es decir, no importa el terreno en el que yo esté, Dios me da la capacidad de poder seguir caminando. Eso es lo que estaba diciendo Habacuc. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? Nada más para que lo podamos entender. Históricamente, bueno, entendemos que en todas las edades va a haber injusticia, en todos los tiempos y en todos los lugares. Lo hubo antes, lo hay ahora y en un futuro también lo va a haber. Históricamente aprendemos que hay injusticia. Devocionalmente, ¿qué es la parte que nos tiene que importar? Es decir, ¿y a mí qué? ¿Verdad? Que Habacuc explique esto. Debemos entender que Dios está en control de nuestras necesidades. Él está al pendiente en cualquier situación. Él nos escucha y Él va a hacer justicia. Si estamos padeciendo injustamente, ¿verdad? Por la pandemia, quizá no es para una corrección para nosotros, o si estamos padeciendo injustamente porque alguien tomó una mala decisión, y lo estamos padeciendo porque nos tenemos que someter a las autoridades, el que nos va a hacer justicia es Dios y el que nos va a sustentar es Dios. Y doctrinalmente, que también aplica para nosotros, a pesar de que es un libro escrito a judíos, pero doctrinalmente es una enseñanza para nosotros, es la soberanía y el control y la justicia de Dios. Es decir, no importa qué estés pasando, hermano. Yo creo que es difícil la situación. Para ti, para mí, honestamente, para mí sí ha sido una situación difícil y yo creo que para muchos de ustedes ha sido una situación difícil en trabajo, en negocios, en economía, en familia, en enfermedades. Son situaciones difíciles lo que estamos viviendo. Pero ¿cuál tiene que ser nuestra perspectiva? Que Dios tiene el control, Dios nos va a hacer justicia y Dios va a ser nuestro sustento. Esa tiene que ser nuestra perspectiva en nuestra vida diaria, durante toda la semana, durante cada día, no importa lo que yo estoy viviendo, mi perspectiva es que Dios tiene el control, Dios va a hacer justicia y Dios va a ser mi sustento, porque Él así lo ha prometido para con sus hijos. Entonces, tómenlo en cuenta, hermanos, medítenlo, ténganlo en su corazón, en su mente, para que cuando tengan momentos difíciles recuerden, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas
y en mis alturas me hace andar. Vamos a terminar con una palabra de oración. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo de gladiadores, Señor. Gracias porque tú nos tienes con bien y por eso estamos aquí. Te pedimos por nuestros hermanos que no pueden estar. Si tienen alguna dificultad económica, espiritual, física, Dios, que tú tengas misericordia, Dios, y que podamos compartir tu palabra como lo aprendimos hoy. Tú eres nuestra justicia, tú tienes el control de las cosas y tú eres nuestro sustento, Señor. Te pido que pongas en nuestro corazón y en nuestra mente de cada uno de nosotros el poder tener esa actitud, esa perspectiva, Dios, en medio de estos tiempos difíciles, que tú haces nuestros pies como de siervas y en esas alturas, a pesar de que son difíciles, tú nos ayudas a adecuarnos a cualquier camino porque entendemos que ese no es el fin, sino que el fin es tenerla puesta, mira, en ti, que tú eres nuestro sustento y tú nos haces caminar, Dios. Bendito sea tu nombre, gracias por mis hermanos, gracias por el honor que me das de compartir tu palabra, Dios. Te agradezco porque es un privilegio y espero que esto haya podido ser de edificación y de mucho, mucho ánimo para nuestros hermanos en medio de esta situación que estamos viviendo tan complicada, pero que entendemos que tú eres soberano y que tú nos harás justicia a todos tus hijos. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.